Tengo este privilegio, ¿no?, de poder compartir con ustedes la palabra en esta mañana, una palabra que el Señor me inquietó muchísimo en estos días, muchísimo, de esta presencia de Dios que hablaba Tato, ¿no?, que es la que cubre este lugar. ¿Cuántos reconocen aquí llenando este lugar, la presencia de Dios? Amén. Y esa presencia de Dios es la que está ministrando sobre tu corazón en esta mañana. Así que ahí donde estás, deja que esta presencia, dice, cuando dos están reunidos en su nombre, Él está en el medio. Amén. Amén. Y no está de turista, está obrando ahí en lo profundo de tu corazón, está trabajando. Para eso nos congregamos, para darle la gloria a Él y para darle ese espacio para que Él obre en lo profundo de nuestros corazones. Amén. Así que queremos profundizar en esa comunión, con esa presencia íntima del Señor en nuestro corazón. Amén. Cristo no es algo para ser entendido, no es algo para ser discutido, es algo para ser experimentado. Es para que Él produzca esa transformación y cuando lo invitamos a obrar en nuestros corazones, Dios transforma nuestro corazón de adentro para afuera. Dios siempre comienza trabajando adentro de nuestros corazones para que luego fluya desde nuestro interior esa gracia que nos habita. Amén. Así que el enemigo siempre trabaja de afuera para adentro, tentándonos, acusándonos, poniéndonos diferentes trabas externas para que nuestro corazón se perturbe. Así que siempre trabaja de afuera para adentro, y Dios trabaja de adentro para afuera. Toda la obra de Dios comienza en nuestro interior y desde nuestro interior fluye hacia alrededor nuestro, contagiando, ministrando de esa abundancia que cada uno de nosotros recibimos del trono. Luego tenemos esa responsabilidad de transmitirla. Amén. Por eso en el Sermón del Monte Jesús siempre iba al corazón. No era cuestión de obras, de leyes, sino era cuestión de pensamientos, de actitudes de corazón, que necesitamos trabajar. Por eso siempre iba a lo profundo, no a lo externo. Lo externo es la consecuencia de lo que está pasando en tu interior. Por eso las batallas se ganan en la mente y se ganan en el corazón, se gana en el interior. Y luego todo lo que está ocurriendo en tu interior, luego se sale a la luz, luego se gesta y se comunica y se transmite. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado de lo que pensamos, de lo que sentimos, de todo ese monólogo interno, que a veces no es tan monólogo, ¿no? A veces es un diálogo que nosotros no nos damos cuenta porque alguien nos está listando un libreto, acusándonos, debilitándonos, y nosotros creemos que estamos hablando con nosotros mismos y hay alguien que nos está dando ahí, que nos está queriendo perturbar para que perdamos ese eje de comunión con el Señor, ¿no? Para que perdamos esa intimidad que es la que tenemos que cuidar. Así que bueno, por eso quería invitarles a leer, vamos a usar pocos versículos hoy, Filipenses 2. Vamos a detenernos bastante en Filipenses 2, versículo 1 y 2. Vamos a detenernos un poquitito ahí. Un pasaje que tiene una profundidad que quedé asombrado de la profundidad que tiene. Filipenses 2, en la versión que usualmente usamos, que es la Reina Valera, hay un pequeño problema de traducción. Por eso es que requiere, yo no soy mucho de agarrar el griego, es decir, yo puedo leer griego, pero no me gusta mucho usar griego en las predicaciones, porque a veces confunde un poquitito, ¿no? Pero en este caso es necesario, porque acá hay una pequeña error en la traducción de la Reina Valera. Acá dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. Las dos veces se usa la palabra consuelo y consolación y son palabras opuestas, distintas, que no tienen nada que ver. Por eso es que para poder entender mejor este pasaje, tenemos que entender la primera consolación que habla ahí. La primera consolación. Dice, si hay alguna consolación
en Cristo. Esa palabra consolación en griego es paraklesis. Paraklesis. Es una composición de dos palabras. La primera palabra para quiere decir al lado, acompañado. Y la otra palabra, klesis, viene de una palabra que es kaleo, que significa llamar o desafiar. Así que no es tanto consolación, sino más bien sería si hay algún acompañamiento para ser desafiados, si hay algún acompañamiento para ser llamados. También se puede entender eso como consolación, pero es un poco más que consolación, es un desafío. Y dice, si Cristo te está acompañando para desafiar tu corazón. Así que esta es la presencia de Dios que estamos hablando, ese acompañamiento de Cristo en tu interior desafiándote, sacándote de la apatía, sacándote de la comodidad, produciendo continuos. Y esa es una de las tareas tremendas del Espíritu Santo, porque una de las obras más importantes del Espíritu Santo es sacarte de esa apatía. Sacarte de ese lugar de no querer hacer nada, de no querer tener problemas, al cual apuntamos continuamente, ¿no? Apuntamos, siempre queremos tener un fin de semana tranquilo, queremos tener todo controlado, todo acomodado. Y una de las tareas justamente del Espíritu Santo es producirte desafíos, ¿no? Por eso hay otras versiones que, entendiendo esta dificultad en la traducción, la traducen un poquitito distinto, ¿no? La NBI dice, y me parece más adecuada, dice, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo. ¿Ven? Es otro aspecto de la consolación, ¿no? Si sienten algún estímulo en su comunión con Cristo, y la Biblia de las Américas, que me gusta mucho, dice, si hay en ustedes algún estímulo en Cristo, ¿no? Entonces, este acompañamiento es del que quiero un poco hablar, esa presencia de Dios haciendo una obra en tu corazón. Y de esto habla el apóstol Pablo en esta carta a los filipenses. Es decir, si Cristo está produciendo este acompañamiento, está produciendo, entonces, dice, sigue más adelante, esa obra de Cristo adentro tuyo, que está continuamente estimulándote, desafiándote, sacándote de la rutina, sacándote de la apatía, sacándote de la comodidad, sacándote del status quo, dice, sigue más adelante y sigue más profundo, ¿no? Dice, ese acompañamiento en Cristo, dice, va a producir en vos un consuelo de amor. Hay otra versión que dice refrigerio de amor, qué poético, ¿no? Entonces dice, si el Espíritu Santo, si Cristo está en vos, entonces esa presencia está produciendo un refrigerio de amor, está produciendo un consuelo, está produciendo, y esa es una tarea de la operación de la presencia de Cristo, consolar, porque continuamente las cosas te están sacando de ese eje. Y continuamente el Espíritu Santo en vos está consolando, está refrigerando, produciendo ese refrigerio en tu corazón, ese consuelo, ¿no? Entonces, si Cristo te está acompañando, entonces vos tendrías que estar continuamente siendo consolado, con todas esas angustias que continuamente el enemigo y las circunstancias están queriendo sembrar en tu corazón para que vos pierdas ese eje, y el Espíritu Santo está consolando. ¿Amén? Qué alegría, ¿no? Qué gratitud, ¿no? Ese continuo consuelo, ese continuo descanso interior. Por eso la importancia de estar conectado con ese acompañamiento de Cristo, porque continuamente te está consolando, te está diciendo, te está llevando al descanso, te está llevando al reposo en su misma presencia. Dice, si Cristo te está acompañando, entonces en tu corazón hay un consuelo de amor, hay una comunión del Espíritu.
hay algún afecto entrañable, afecto profundo de las entrañas. Hay misericordia, hay compasión. ¿Por qué? Porque tanto estas cosas, el amor, la misericordia, el afecto, no son cosas naturales de nuestra naturaleza egocéntrica. No están acá adentro. No hay un afecto profundo. El afecto del ser humano es egoísta. Ama porque le dan, ama para que le den, ¿no? Pero acá dice, si Cristo te está acompañando, esa presencia de Cristo te está dando un afecto sobrenatural. Te está dando un afecto que viene, que brota, es un motor que te empuja a amar, que te empuja, dice, a tener compasión, a tener misericordia. Y eso no lo encontrás naturalmente, no está en vos. Eso es el fruto de tu comunión con el Señor, de ese acompañamiento, de ese estar conectado con ese Cristo que está ahí en lo profundo de tu corazón. Amén. Así que quiero animarte a que te dejes acompañar por este Cristo, que dejes que el Espíritu Santo te dé ese afecto que no es natural, ese afecto profundo, que lo dejes al Espíritu Santo producir compasión. Él continuamente está trabajando eso en tu corazón, pero a veces nosotros estamos tan distraídos, estamos tan ocupados en nosotros mismos y en nuestras preocupaciones que nos falta conectarnos con ese obrar del Espíritu que es muy sutil, ¿no? Que es realmente muy delicado en nuestro interior y está continuamente pasando, pero como a veces nuestra mente y nuestros motivos de preocupación pasan por otro lado, no logramos conectarnos con esa interioridad, con esa comunión con el Espíritu Santo que nos está empujando a amar como Cristo amó, a amar desinteresadamente, a tener compasión, a consolarnos, ¿no? Y este pasaje sigue después, en el versículo 2, y dice, si tenemos esa operación del Espíritu en nosotros, este obrar del Espíritu no puede quedar ahí, no puede quedar solamente en una presencia en tu interior. El apóstol Pablo acá, como un padre espiritual, dice, si ustedes están experimentando esto, ese consuelo de amor, esa comunión del Espíritu, ese afecto profundo, dice, completen mi gozo, complete, como un padre espiritual, dice, alégrenme, no se queden solamente en esa comunión íntima con el Señor. Esa comunión íntima con el Señor es el comienzo, es la motivación, pero no puede quedar ahí. Tiene esa comunión íntima que el Señor está produciendo, tiene que producir un fruto, tiene que contagiar, tiene que salir afuera, tiene que fluir, ¿no? Algunos creen que la obra de Dios termina en mi propio beneficio, ¿no? Cristo en mí, como que todo la necesidad de revelación se centra en mí mismo, ¿no? En que yo quede completo. Algunos creen que la obra de Dios es conocer a Dios, ¿no? Y ese es el principio, no es toda la obra de Dios. Algunos creen que la obra de Dios es solamente que Cristo esté en mí, y eso es el principio. No es toda la obra de Dios. Ahí en Juan 6:29, que muchos lo suelen comprender bien, dicen, y esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien el Padre envió. La obra de Dios no es que vos creas, sino que crean los demás a través tuyo. La obra de Dios es que esta operación de Dios no quede solamente en tu interior, sino que, y acá el apóstol Pablo ruega, y dice, completen mi gozo. Ustedes no son el centro de la obra de Dios. Ustedes son el instrumento de la obra de Dios, la herramienta de la obra de Dios para que aquellos que no conocen puedan experimentar lo que ustedes tienen. Por eso sigue diciendo,
ahí en el versículo 2, dice, si ustedes están experimentando esta consolación, este afecto, no hay problema, chicos, estamos acostumbrados a los nenes acá, no se preocupen. Si este afecto, si tienen ustedes este obrar de la gracia de Dios, entonces dice, tengan un mismo sentir entre ustedes. Si ustedes están experimentando esta consolación, completen mi gozo, sintiendo todos lo mismo. Si ustedes están experimentando esta misericordia, esta consolación en su interior, que estén de acuerdo en la misma forma de pensar, que estemos dedicados a un mismo propósito. Por eso ese obrar de Dios no es solamente para vos solo nada más, sino que ese obrar de Dios tiene que producir el mismo sentir en todos nosotros. La consecuencia de ese obrar de Dios es que ese obrar de Dios se manifiesta en afecto hacia los demás, en unidad con los demás, en trabajar juntos. Por eso la obra de Dios no termina en cada uno de nosotros. La obra de Dios termina en que todos juntos nos pongamos de acuerdo en hacer la obra para Dios. Por eso el fruto determina la calidad de nuestra comunión con el Señor. Podemos sacar dos conclusiones de estos pasajes. Acá, como dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Así que si tienen esta comunión con el Señor, que eso se traduzca en la unidad con sus hermanos, que eso se traduzca en el compromiso con los hermanos. Y podemos sacar dos conclusiones muy importantes de este pasaje. Una, si lo leemos al revés, es si no tenemos unidad con los hermanos, si no tenemos un mismo sentir con los hermanos, si no estamos de acuerdo en un mismo propósito con los hermanos, es porque nos falta la consolación del Espíritu. Es porque si mi mente está continuamente cuestionando todo, es una evidencia de que me está faltando lo anterior. Me está faltando el acompañamiento, me está faltando el afecto, me está faltando la compasión, me está faltando la misericordia. Por eso quedo librado y quedo mirando solamente lo negativo. Porque me falta, es una evidencia, el fruto es una evidencia de la realidad de lo que está pasando en mi comunión con el Espíritu Santo. Porque tu comunión con el Espíritu Santo te conduce a buscar a tu hermano, a bendecir a tu hermano y junto con tu hermano hacer la obra con el que necesita. Y la otra gran conclusión que podemos sacar de este pasaje es ¿cuál es ese sentir que tenemos que tener en común, ¿no? Y eso lo explica más adelante, cuando habla del sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? ¿Cuál es el sentir que nos está llamando que tengamos todos en común? ¿Cuál es el sentir que nos está llamando esa comunión con el Espíritu a tener en forma común? Y es el despojamiento, como dice en Filipenses 2:7, como hizo Jesús, el modelo, que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esa palabra despojarse es el sentir que Dios está queriendo que tengamos todos en común. Ese despojarse, otra vez tendría que ir al griego, y es anonadarse, es hacerse nada. Es una palabra que es kenosis, que es vaciarse en la presencia de Dios. Y como cantábamos hoy, en la presencia de Dios es donde nos tenemos que vaciar, nos tenemos que despojar, tenemos que renunciar a todos nuestros conflictos, todas nuestras ansiedades, todas nuestras perturbaciones, es porque estamos todavía queriendo conquistar batallas
imponer batallas y luchas que nos hemos propuesto de nosotros mismos. Y lo que Dios nos invita es que vayamos a la presencia de Él, nos saquemos todo capricho, todo el conflicto de nuestras vidas son con caprichos que tenemos, que le queremos imponer a Dios, cosas que le queremos imponer que ocurran. Y eso, como no se da, estamos luchando y el Señor nos invita a que nos vaciemos, que vengamos a la presencia de Él, y ese vaciamiento es el único lugar de descanso para tu alma. Cuando vos deponés toda lucha, cuando vos deponés toda pretensión, cuando vos deponés toda expectativa de la gente, de los demás, y te vaciás en la presencia de Dios, a sus pies, te vaciás de toda pretensión, ahí tu alma encuentra el verdadero descanso, porque el descanso siempre está en la renuncia, siempre está en el soltar esas pretensiones que yo tengo de la vida, de los demás, del entorno, de la familia, de mi esposa, de mis hijos, de la iglesia. En la medida de que yo me vacío, en la medida que yo depongo todos mis caprichos y muero, ahí encuentro ese descanso. Y Dios es el que toma esa ofrenda y es el que nos quiere exaltar. Dios a Jesús lo exaltó hasta lo sumo. Y Dios te quiere exaltar a vos también. Dios quiere darte los deseos de tu corazón, pero quiere que primero pases por esa cruz. Porque ese renunciamiento es el tomar la cruz que el Señor te pone todos los días. Es el tomar la cruz cada día. Y cuando vos tomás la cruz y cuando vos te despojás, el Señor ve tu entrega. El Señor ve esa libertad que Él tiene para habitar adentro tuyo y dice: a este hijo mío que está confiando completamente en mí, yo le voy a dar lo que quiere, yo lo voy a levantar, yo lo voy a exaltar. Dios siempre nos quiere, porque somos sus hijos amados. Somos aquel por quien Jesús pagó su vida para que nosotros tengamos paz. Y Dios no se queda solamente con que tengamos paz y que estemos bien. Dios nos quiere levantar. Nos quiere dar gracia, nos quiere dar instrumentos para que podamos poder hacer su obra alrededor. Dios te quiere levantar. Dios quiere encender fuego en tu corazón, quiere encender ánimo en tu corazón. No te quiere ver apagado, no te quiere ver afligido, pero necesita que primero vos depongas todas tus luchas. Y cuando vos deponés todas tus luchas con Él, en su presencia, Dios dice: bueno, yo a este hijo mío que está confiando en mí, yo lo quiero levantar, lo quiero exaltar. Por eso dice que nosotros tenemos que tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó de todo, que renunció a todo. Y el Padre vio esa ofrenda y Dios le dio un nombre sobre todo nombre, le dio una autoridad sobre toda autoridad. Dios necesita que te conectes con tu interioridad. Dios necesita que obedezcas a esos impulsos que el Espíritu Santo está produciendo en tu interior, a amar, a renunciar, a bendecir, a la compasión. Y en la medida de que sos conducido al amor, al afecto, a la compasión, entonces Dios te respalda, Dios te levanta y muestra su gloria a través de tu vida. Amén. Dios necesita lugares donde habitar para mostrar su gloria a otros. Dios quiere que vos seas un espejo de esa gloria. Amén. Él tiene la gloria, Él tiene los recursos y te quiere ver despojado para que vos puedas ser ese espejo y puedas mostrar esa gloria a donde va. Amén. Así que déjenme orar por ustedes por esto. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Los que nos están escuchando en su casa, si están cocinando, si están haciendo otra cosa, ahora te pido que tomes un ratito y cierres tus ojos y podamos poner por obra lo que hemos escuchado.
Gracias, Señor, por ese acompañamiento del Espíritu. Gracias por todas las veces que nos estás ministrando. Gracias por esa misericordia con que nos tratás. Ese cuidado de que nuestro ánimo no caiga, ese consuelo, ese empuje que nos das para amar, para servir. Señor, te pedimos perdón por todas las veces que resistimos, que desestimamos y que nos olvidamos porque estamos con nuestra mente en otra cosa. Queremos crecer en esa comunión contigo, Señor. Queremos avanzar en esa comunión contigo. Señor, por eso te damos gracias de que nos decís que el camino es la cruz, que el camino es el despojarnos. Y aquí estamos, Señor, a tus pies, delante de tu presencia. Señor, y nos queremos despojar de todo enojo, de todo resentimiento, de todo capricho, que quizás no lo llamamos capricho porque lo asociamos a los nenes, pero los hemos sociabilizado un poco los caprichos, pero la actitud es la misma. Y aquí, delante de tu trono, venimos a vaciarnos. Señor, con tu consolación nos alcanza. Con tu consuelo es todo lo que necesitamos. Señor, nos despojamos. Si hay personas con las que tenemos conflictos, las perdonamos, las soltamos, las soltamos. Ese tenerlas agarradas es lo que nos genera toda esa aflicción en nuestro interior. Señor, por eso ahora delante de ti, Señor, soltamos nuestras preocupaciones. Señor, sabiendo que no las estamos soltando en el vacío, sino que la estamos soltando delante de un Padre amoroso que está interesado en nuestras vidas. Señor, por eso delante de ese Padre que nos ama, que nos quiere consolar, que nos quiere bendecir, que nos quiere prosperar, Señor, nos despojamos de todo. Aleluya. Sabiendo ante quién estamos poniendo nuestras vidas como ofrenda. Alguien que está deseoso de que nuestras vidas resplandezcan, de que nuestras vidas estén llenas de gloria. Aleluya, amén. Señor, y cuando renunciamos, delante de ti confiamos, Señor, hay paz en nuestro corazón. Hay alivio, hay descanso, aleluya. Se va la ansiedad, Señor, aleluya. Se va el temor, se va la depresión, Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, gracias, gracias. Experimentamos ahora, ahí donde está, recibí esa consolación, ahí donde está, recibí esa paz, ahí en lo profundo de tu corazón, recibíla en este momento, porque el Espíritu de Dios está acá para consolar, está ahí en tu casa para consolar, para animarte a ese paso que tenés que dar de renuncia, de entrega, para que encuentres en Él esa completa paz que solamente Él puede dar. Aleluya, amén, amén. Te bendecimos, te damos gloria, te honramos. Gracias, Señor, por habernos visitado. Gracias por habitar con nosotros. Gracias, Señor. Aleluya.